Bueno, buenas tardes. La verdad que para el Sanatorio Sen Mautones es un privilegio contar con dos tan prestigiosos expositores de reconocida trayectoria en lo que hace sobre todo a la incorporación de las tecnologías de la información al área de la salud. Nosotros entendemos a la historia clínica electrónica no como un simple sustituto del papel por la pantalla de la computadora. Eso no tendría mucho sentido. Creemos que la historia clínica electrónica está realmente en la base de todos los procesos de la institución. Es toda una infraestructura tecnológica que da soporte y que genera oportunidades para poder mejorar la asistencia, la calidad asistencial, la eficacia y la eficiencia de la misma. Pero sabemos también que conlleva sus problemas, sus riesgos, y es en ese sentido que le vamos a pedir a Javier y a Daniel que nos ilustren sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Yo, lo primero de todo, yo querría felicitar a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales, porque estar una tarde del viernes a estas horas escuchándonos, pues a mí lo que me preocupa es si estaremos a la altura. Pero en cualquier caso, yo diría que en España en este momento, en un viernes por la tarde a estas horas, esto estaría vacío. Por lo cual, mis felicitaciones a los asistentes presenciales y virtuales. En segundo lugar, yo quiero felicitar a la organización de estas jornadas como esta. Se supone que va a ser mi última intervención y yo quería felicitarles. Desde luego ha sido un privilegio poder venir. Ha sido una satisfacción tremenda porque me ha permitido aprender muchísimo. Son unas jornadas muy bien organizadas, con un programa excelente y con unos ponentes, excluyéndome a mí, magníficos. En todo cualquier caso, pues felicidades. Como vamos muy justos de tiempo, voy a ir al grano. Entonces ya. Sí, la tengo yo aquí. Ahora sí. Bueno, aquí teníamos una estupenda foto del Sanatorio Mautones, porque estuve investigando el sanatorio antes de venir, como es lógico. Aquí hay un montón de datos y un montón de información que se ha dado antes, porque la ha dado, si no recuerdo mal, Miguel, y me la voy a saltar. Únicamente dos datos. De lo que estamos hablando es del principio elemental del ejercicio de la medicina desde sus orígenes, que es, lo primero que hay que hacer es no hacer daño a los pacientes, no perjudicarlos, eso es lo primero. Está revisando también los antecedentes y la primera vez que se habló de seguridad de pacientes fue en 1985 por la Sociedad Americana de Anestesiología. Pero lo que hizo que nos pusiéramos todos a la tarea fue el informe que hizo el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que dijo que errar es humano. Y desde entonces, pues eso ha sido por lo que hemos trabajado todos. No voy a poner las cifras porque ya las ha dicho Miguel mucho mejor que yo. El asunto de la seguridad de pacientes, en mi opinión, hay que enfocarlo como una gestión de riesgos. Cualquier actividad de la vida tiene sus riesgos y lo que procuramos todos es intentar que no nos hagan daño. Entonces, cuando estamos en una organización como el Sanatorio Mautones, lo que hay que intentar es analizar qué suponen esos riesgos. El impacto, que es el daño que pueden llegar a causar, la probabilidad de que se produzca un incidente, la dispersión, que es el número de personas que afecta. Pues claro, puede haber un error con un impacto elevadísimo para una persona o un error con un impacto elevadísimo o mediano, pero que afecte a muchas personas. En cualquier caso, hay que gestionar eso. La facilidad de detección en nuestras organizaciones, hasta que se ha puesto el sistema de notificación que se ha comentado antes, no era fácil. Y sigue sin ser fácil, pero en cualquier caso no es fácil. Y la trascendencia, porque tiene un daño reputacional. En sentido contrario a la mejora de la calidad, tiene un beneficio reputacional. Antes se nos han presentado datos sobre el beneficio, Miguel nos ha presentado también estos datos sobre el beneficio reputacional. El problema es que los riesgos relacionados con la historia clínica electrónica pues pueden ser todos, de elevado impacto, de elevada dispersión y además pues generar un gran daño reputacional. Entonces es un asunto, voy a decir una obviedad, que hay que tomarse muy en serio y darle la importancia que tiene, que es mucho. ¿Cómo gestionamos esto? Pues hay varios medios para gestionar los riesgos. Esto es cuestiones muy elementales, pero que no dejan de ser muy válidas. En principio, pues intentar eliminar ese riesgo. Se pierden las placas radiográficas, como antes se perdían las historias en papel, que se perdían muchísimas, y placas radiográficas, pues la medida de eliminar ese riesgo es un PACS y un RIS. Bien. Pero claro, ponemos el PAS y el RIS
y resulta que también tenemos riesgos de falta de disponibilidad o de que se nos pierda alguna, o yo qué sé, esas cosas que saben los informáticos y dicen, se ha corrompido la base de datos. Y tú piensas que, en fin, pues eso, copia de seguridad, obviamente, copia de seguridad. Transferencia del riesgo, es decir, nuestro riesgo se lo pasamos a otro, para que asuma la responsabilidad, externalizamos el PACS o externalizamos la imagen. Y luego la aceptación, que yo creo que no es aceptable, haciendo el juego de palabras, en salud no es aceptable decir que ignoro los riesgos. No es aceptable ni por razones éticas, ni por razones legales, ni por razones incluso económicas. El problema es que no estamos hablando de tecnologías, o no estamos hablando solo de tecnologías. La historia clínica electrónica es un proceso sociotécnico, que implica máquinas, implica software e implica personas. Y además de implicar personas, implica grupos de personas. Todo esto pues tiene sus consecuencias en la comisión de errores y en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, afortunadamente se hace un mantenimiento continuo de la historia clínica electrónica como de cualquier sistema. Y se hacen cambios de versiones. En esos cambios de versiones hay errores que pueden pasar inadvertidos. Y eso pues es un riesgo, es un riesgo. La efectividad de la historia clínica y por lo tanto la no metedura de pata pues depende de profesionales y de pacientes también, de profesionales y de pacientes. Yo he comprobado un día que lo vi, pues que a un paciente le decían, ¿es usted fulanito de tal? Y dijo que sí, y luego resulta que no era. Estaba pensando en lo que sea, ¿no? Y luego es otra cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros decimos, esto es un problema de informática. Pero la informática se basa en la organización. Si la organización es mala, es imposible que la historia clínica electrónica sea buena. Imposible. Si la organización no prevé evitar errores, pues esos errores impepinablemente se presentarán. Como esos errores se presentarán porque en seguridad hay un principio que cuando existe la más mínima posibilidad de que alguien cometa un error, algún día alguien lo cometerá. Y entonces la organización tiene que pensar también en todas estas cuestiones. Todo eso añadiéndole el componente técnico que no deja de tener la historia clínica electrónica, que también permite que haya errores. Organización y errores. Bueno, aquí ya no pasa porque además me consta que no ha sido así, pero es muy frecuente en equipos directivos pensar que compran una solución comercial de historia clínica electrónica y que es plug and play. La llego, la enchufo y ya está. Eso pues es un error monumental de organización. Primero porque van a tener muchísimo trabajo aunque pretendan quitárselo del medio. Y en segundo lugar porque implantar un modelo de historia clínica electrónica tiene dos consecuencias inmediatas. Primero que es un trabajo largo y difícil y muy costoso, de años. Y en segundo lugar que no termina nunca, ni el gasto ni el trabajo. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el máximo problema que se puede presentar, aparte de los errores de medicamentos, que también son graves, es los problemas de identificación del paciente. Es imprescindible que exista un buen índice maestro de pacientes, que el paciente esté identificado con absoluta precisión y que la identificación sea siempre redundante, no solo con nombre y apellidos, con fecha de nacimiento, con lugar de nacimiento, con el nombre del padre, con lo que sea, pero tiene que ser redundante. Y en la base de datos tiene que haber redundancia también de datos. Por ejemplo, otro ejemplo que es muy importante con la organización es, antes he hablado, por cierto, muy bien de la calidad en los laboratorios clínicos, es la organización de las pruebas de laboratorio, respetando estrictamente las normas de seguridad de pacientes de la fase preanalítica, analítica, de informe y de vinculación con la historia clínica. En todos estos casos, además, hay que garantizar la vinculación de muestra, petición y paciente. Entonces, si eso no está bien organizado, por mucho SIL que pongamos, es inútil, va a haber errores. Entonces, a mí me gusta comentar que antes de hablar de software y de todas estas cosas, hay que hablar de organización. Este es un cuadro que prepararon Daniel Luna y Fernán Quirós en un libro que tuve la suerte de dirigir y de contar con su colaboración, aparte de otros compañeros del Hospital Italiano. Yo me he permitido alguna modificación, me he permitido alguna, pero tampoco. Hay en los hospitales, y por centrándonos en los hospitales, hay muchas fuentes de errores.
Y ellos hicieron un buen trabajo, identificaron varias muy importantes. En primer lugar, las caídas de los pacientes. Mi madre se murió por una fractura de cadera, a la semana de una fractura de cadera, porque se cayó de la cama. Vamos a hacer, se cayó de la cama, más que de la cama, levantándose de la cama, porque no estaba previsto que tuviera una valla y todas esas cosas, ¿no? Gestión y organización, no demandé al hospital ni nada por el estilo, esas cosas pasan y ya está. De gestión y organización, pues claro, tenemos que, ya lo hemos comentado, el procedimiento de identificación antes de cualquier actividad asistencial. Incluso cuando un paciente lo tenemos en cama y le vamos a administrar una medicación, hay que recordarle y preguntar cómo se llama. Eso debe ser de la Joint Commission también, uno de los criterios de la Joint Commission. La interoperabilidad y los estándares internacionales. No digamos que garantizan, pero por lo menos aseguran que va a haber menos errores de interoperabilidad, que son muy importantes. Los errores en la prescripción, que no es solo error de prescripción, es prescripción y administración de medicamentos, dispensación y administración de medicamentos, entre otros, ¿no? Es importantísimo que alguien se ocupe permanentemente de mantener el fichero de medicamentos. Creo que eso en un hospital italiano lo tienen como norma, estar continuamente revisándolo y facilitándolo. Por no alargarme, no voy a contar todos, pero solamente una mención, que es precisamente el añadido que le hice yo a la tabla de Daniel y de Fernán. Yo considero, bueno, no es ninguna mención muchas personas, pero yo hago hincapié en que la seguridad de la información es uno de los componentes de la seguridad de pacientes. Ya lo veremos luego, pero es imprescindible. Y eso es sobre todo por el asunto entre otros, por el asunto de disponibilidad. No voy a contar los 16 riesgos del software, porque además, si a Gustavo le parece bien, yo os mandaré la presentación para que quien les parezca bien, pues se la mandes y así puedo ir más deprisa. Yo siento tener que ir deprisa, pero soy solidario con la organización. Hay varios riesgos asociados al software. Ya he dicho, esto es una publicación, que luego viene la fuente, que ya digo, no los voy a comentar todos, pero hay uno que a mí me preocupa mucho, porque yo he tenido 3 historias abiertas en el mismo hospital. Era papel, en aquellos tiempos, que es la duplicidad de la información clínica. Tanto que un paciente tenga 2 historias clínicas, o 3, como tuve yo, como otro, que yo creo que es más grave todavía, que 2 pacientes distintos tengan la misma historia y se haya fusionado. Eso es muy grave, y a veces pasa. El sistema de alertas, que todo el mundo le parece magnífico para prevenir errores, y efectivamente lo es, pero tiene un efecto perverso secundario, que es cuando son demasiadas alertas porque no están bien configuradas, pues se les deja de hacer caso. Ya está. Es como en tráfico, que está comprobado que el exceso número de señales de tráfico concluyen que nadie les hace caso, y entonces accidente seguro. El copia y pega. El copia y pega a mí me descompone, porque he visto errores graves en una historia clínica para un paciente con informes de radiología por copiar y pegar. Y el copiar y pegar siempre tiene un riesgo gravísimo de meter la pata. Hay muchos más, las tareas simultáneas. Y luego hay un error de organización, que son las interrupciones, pero eso ya es más de organización que de historia. El otro día yo estaba haciendo la compra del supermercado en Pamplona por internet. Y para cuando me di cuenta, llevaba hecha media compra, me di cuenta que no había comprado nada, porque no estaba claro que yo, después de seleccionar un producto, tenía que dar comprar. O yo estaba especialmente torpe aquella tarde y no lo hice. Esto puede ocurrir perfectamente con una historia clínica. Si resulta que se tarda en responder cuando se está haciendo una petición, por ejemplo, al laboratorio, pues de repente se abandona, se vuelve, se te olvida y ya no se hace. O también puede ocurrir que estés que el software no esté bien configurado, como era de aquel supermercado, y de repente pues no te des cuenta que has hecho la selección y tal y cual, y no has hecho la petición. Eso también es un error que puede ser de errores de software. Luego, por supuesto, la interoperabilidad y la disponibilidad. Esto lo veremos también después, pero puede ser un problema de software también, que de repente pues se te cae, no ya que se te caiga el servidor, sino que se te cuelgue la aplicación y todas esas cosas, para desesperación, que luego tiene que ir a comprobar el profesional qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha quedado, que no, como cuando se nos cuelga el Word, que a mí, por ejemplo, me pasa con relativa frecuencia. La seguridad de pacientes y las características de la historia clínica.
Bueno, que la usabilidad, no sé si este término se utiliza aquí, la usabilidad, incluso que sea utilizando la terminología anglosajona, que sea friendly, ¿no? Que sea una cosa que sea fácil de interactuar, que esté en los sitios claros, que se emplee siempre el mismo modelo de diseño para diferentes cosas, en fin, que las cosas sean igual allá donde esté. Si esto es un informe de radiología, pues que en esta página tenga ese formato y en otro sitio tenga el mismo formato y esas cosas. Las interrupciones en el flujo de trabajo ya lo hemos comentado. A ver, una historia clínica electrónica se considera madura, no final, pero madura, cuando tiene un buen sistema de órdenes médicas. Eso es. El sistema de gestión de órdenes médicas es magnífico para evitar errores y para ser más eficiente en las peticiones y para todo. Pero como tenga fallos el sistema de órdenes médicas generalmente producidos por interoperabilidad, pues se pueden producir errores muy graves. Uno de ellos es el de las unidades de medida. Yo aquí pongo el ejemplo de aquel cohete espacial de Estados Unidos que se mataron todos porque en unos sitios estaba, en algún, no sé si en el diseño estaban pulgadas y en el otro sitio estaba con el sistema métrico decimal. Bueno, ahí la eliminación de errores que se pasen de una vez al sistema métrico decimal, pero esos son así, ¿no? Son así. Lo de las unidades de medida es especialmente importante en pruebas de laboratorio clínico. Es especialmente importante en pruebas de laboratorio clínico. En la seguridad de la información, no voy a explicar ahora lo que es cada cosa. La disponibilidad. El otro día hablaba con los compañeros que llevan la historia clínica electrónica de esta casa y hablábamos que ellos tienen un nivel de servicio elevadísimo de 99 no sé cuánto, pero que claro, que como un día falle 2 horas a las 9 de la mañana, pues es una catástrofe. Entonces, bueno, pues este es un tema de seguridad de la información importantísimo. Control de accesos y confidencialidad. Y yo voy a contar una cosa que pasa en la comunidad donde yo resido y en casi todos los servicios de salud de España. Control de, nada, no hay problemas. Usuario, contraseña avanzada, se cambia cada mes y no sé qué. Pero los accesos no están por perfiles y roles. Y entonces puede ocurrir que un médico que está, o una enfermera que está en un centro de salud rural no sé dónde, mire la historia clínica de una persona que no tiene nada que ver con su lugar de asistencia, que no tiene que atenderle para nada y que además, pero resulta que es la mujer de su hermano que se está separando. Ha habido sentencias en el juzgado por eso y claro, les han castigado con severidad. Pero eso es, claro, pero ya el daño está hecho. Les pueden castigar y lo que sea, pero el daño está hecho. Que es muy importante considerar que la confidencialidad, en el momento que se produce una intromisión, ya se ha producido el daño. La integridad de la información, por supuesto, que no se haya alterado y que no sea modificado y que se mantenga disponible. El no repudio, que es decir, si yo he hecho esto, pues nadie puede, yo no luego puedo decir que no lo he hecho. Y, por supuesto, la auditoría, como supongo que se hace con carácter general. Esto es lo que hemos comentado del indicador de pacientes. Cuando es correcto, cuando el registro está duplicado y cuando está superpuesto. En el formato que tenía yo, las OS no quedaban sueltas, quedaban bien. Eso es efecto de proyectarlo, en cualquier caso. Este es un estudio que se hizo en 5 organizaciones de salud, que está puesta la referencia. La frecuencia de errores en nombre o apellido en esas 5 organizaciones estaba del 16,9% al 40,66%, que es muchísimo, muchísimo. Bastó con que introdujeran la fecha de nacimiento como redundante para que se redujera sensiblemente la tasa de errores y el intervalo en que se estaban produciendo esos errores. Esta es una cosa que a mí me fascina, que es la interoperabilidad, porque es una cosa que los médicos, pues lo vemos por allí, nos parece fascinante, pero no acabamos de entender tampoco. Yo sigo sin entenderla del todo. De las notificaciones de errores debidos a la historia clínica electrónica o a las tecnologías, el 8% se debían a interoperabilidad, en un estudio que también está citado ahí, el 8%. Y las más frecuentes, como siempre, eran los medicamentos y las del gestor de peticiones o sistemas de información departamentales, laboratorio, radiología, etcétera. Y también se introduce una cosa que las compañías tecnológicas están empeñados en que metamos para el control continuo de los pacientes, a los pobres diabéticos que no los dejan vivir, les ponen un dispositivo, les recuerda que tienen que tomarse la medicación, que tienen que hacer no sé qué, que es la insulina, que tal, no los dejan vivir. Esos dispositivos también dan problemas de seguridad y también están detectados. Y ya termino para satisfacción del moderador. Yo normalmente no he visto en mi entorno que se considere
la historia clínica electrónica y las tecnologías de la información en salud como un riesgo para la seguridad de los pacientes. Yo hoy no he hablado de las ventajas que tienen, porque eso ya todo el mundo lo repite y es obvio, ¿eh? Pero el considerarla como un riesgo, no. Yo he tenido una discusión, ya al final casi perdiendo los papeles, con un responsable de tecnologías de la información y de esto, explicándole que era una barbaridad que se copiaran y pegaran informes. Y efectivamente, al mes vimos un caso importante, no voy a decir grave, importante, de un señor que le había pegado el informe de otro. Y lo detectó su médico de familia, afortunadamente. Tenía un buen médico de familia y dijo, esto no puede ser, esto no puede ser. Bien. Es indispensable, y esto creo que es muy importante, la organización tiene que tener una persona, léase responsable de calidad, o sea, responsable de seguridad de pacientes, que desde que se inician los estudios previos de un proyecto de salud digital, tiene que estar en medio asegurándose de que se tiene en cuenta eso y sobre todo pues en la toma de requerimientos, en el desarrollo, en el análisis funcional, en la lógica, para asegurarse de que esos errores no se producen. Yo creo que de la misma forma que siempre se tiene en cuenta desde el primer momento, y si no mal, a los responsables de seguridad de la información. Eso es importantísimo, porque a veces pues poner parches no siempre es fácil. Y esa persona, pues como digo, ahí tiene que estar en todas las fases de la organización. Esta es una publicación en la que escribió Fernán, Daniel y más compañeros del Hospital Italiano. Está en internet y es de descarga libre y se puede revelar. Aunque ya tiene, no sé, 5 años por lo menos, o 6 años, yo creo que en su 99,9% está vigente, ¿eh? Y es un buen sistema de ayuda. En la página web también hay una pestaña que son de monografías, y hay una muy interesante, 2 que hicimos con la CEPAL. En el volumen 2 hay un capítulo dedicado a los errores frecuentes de los equipos directivos en materia cuando toman decisiones sobre salud digital. Aquí veo que no se ha cometido ninguno que yo haya visto estos días, ¿eh? Porque ahí está lo del plug and play, las frivolidades con que se comentan las cosas y tal, que luego conducen a errores. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias al sanatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Daniel, te pedimos que nos brindes tus conceptos sobre el tema. Gracias. Bueno, yo voy a tratar la voy a hacer corta, voy a pasar muy rápido porque son muchas pantallitas para mostrar como ejemplo. Claramente Javier ya dejó todos los fundamentos teóricos muy bien planteados, con lo cual sabía que iba a ser así, con lo cual no tengo nada que agregar sobre eso. Y mi objetivo es más contarles algunos tips o lecciones aprendidas, más que marcar. No solo mostrando algunas de las pantallas, de cómo hicimos nuestra historia, sino esencialmente... ¿Esto funciona? Sí, está. Primero que el camino, fíjense dónde están las flechas azules arriba. Bueno, no se ven ahí. El hospital tiene, el proyecto ya lleva más de 20 años. Entendió que incorporar tecnologías de la información era estratégico. ¿Se puede ver la diapo? Ah, ok. Y fíjense que la acreditación de Joint Commission llegó en el 2015, casi 17 años después de haber empezado con el proyecto. Y la acreditación de HIMSS en el 2018, 3 años después, entendiendo que el camino era similar, porque esencialmente Joint Commission nos daba una seguridad en el camino a la calidad y la seguridad del paciente, y HIMSS simplemente acreditaba que los procesos no eran en papel, sino que eran informáticos. Entonces, en ese camino se fueron generando muchos de los componentes que ahora les voy a mostrar, y esencialmente con un concepto transdisciplinario, es decir, incorporar la visión de todos los actores. Y uno de los objetivos importantes era precisamente el entender que el incorporar tecnologías de información genera nuevos caminos de error. Entonces, las consecuencias no intencionadas de agregar tecnología hay que estar constantemente monitoreándolas, y es algo que dejó bien claro Javier en su exposición anterior. Es muy importante acreditar, no solo porque ordena, sino porque exige. Y exige un control externo a lo que uno hace. Y en ese modelo yo creo que las más importantes obviamente son Joint, y para el caso de laboratorio, algo que contaron recién, también el Colegio Americano de Hepatólogos, para todo lo que tenga que ver con anatomía patológica, laboratorio, que ordena y exige. Y eso es muy importante porque pone atención
no solo el concepto de que uno lo están mirando, sino que uno constantemente repase sus procesos. En esa instancia, la OMS planteó que los factores que contribuyen a los incidentes de seguridad, lo dijo Javier, no solo son las personas, los procesos, la misma organización y el ambiente externo, sino todas las tecnologías que se utilicen. Y en ese proceso suele uno caer en la tentación de considerar a las tecnologías de la información como una herramienta para prevenir errores, y esencialmente hay que tener en cuenta que no es una estrategia, solamente es una herramienta. Y esa herramienta trae nuevos errores. Vamos a ver 4 o 5 cosas, las voy a pasar muy rápido para no redundar. El primer aspecto a tener en cuenta es que cuando hablan de historia clínica electrónica, esto lo vimos en el ejercicio que hizo ayer, el taller de gobernanza, el software y solo la pieza de software dedicada a la historia clínica electrónica es solo uno de muchísimos componentes para poder generar un plan estratégico de IT para asegurar la calidad y la seguridad. Entonces es muy importante que no se queden solo con la idea del software como herramienta para la solución, sino que hay que considerar todas estas dimensiones, porque si no uno no las tiene en cuenta, está simplemente agregando un elemento más bajo el laboratorio que implica los cambios de procesos, y es un elemento que va a ser negativo y no positivo. El primer punto que le quiero dejar es, si van a incorporar herramientas de tecnologías de la información, lo primero que tienen que saber, y mucho más en emergencia o en internación, es que necesitan alta disponibilidad. El primer consejo, la primera lección aprendida después de estos 20 años es que es necesario generar lo que se llama una alta disponibilidad de servicios. Lo puso como un prerequisito Javier en su exposición, y eso implica gastar doble. Tener alta disponibilidad implica tener duplicada la infraestructura, y eso es algo que generalmente no se hace, y si no lo hacen, tienen que estar preparados a acordar con el equipo asistencial cuál es su contrato de calidad, cuál va a ser el tiempo que se pueden soportar de no disponibilidad de servicios, y lo más importante, primero son máquinas que se van a romper, son máquinas que van a tener problemas, hay que saber qué va a suceder, hay que estar preparado, y hay que acordar que la no disponibilidad debe ser programada. Y hay que bajar, fíjense cómo nosotros al inicio del proyecto, en la mitad de nuestro proyecto 2010, no le dábamos mucha importancia y teníamos un porcentaje muy alto de caídas no programadas, que son muy disruptivas, y es el primer atentado contra la seguridad del paciente de las tecnologías de información. Y luego eso fue cambiando y fuimos aumentando la cantidad de programadas, lo cual posibilita que el equipo de salud se prepare para ello. En ese modelo hay que exigir tener procedimientos, y esos procedimientos tienen que estar escritos. Tienen que estar revisados constantemente, porque la nueva incorporación de algunos elementos en la historia clínica hace que ese procedimiento tenga que ser revisado. Segundo, tiene que haber lugares en donde esté almacenado la información clínica para dar continuidad de cuidado. Esto son computadoras que tienen documentos clínicos que se van almacenando en la medida que va pasando el tiempo, y en el momento en que no hay disponibilidad de servicios es ahí a donde tienen que ir a buscar el histórico que queda en un modelo offline. La otra es que cuando sucede hay que tener una guía rápida, tal cual como se puede tener en un barco o en un avión, en donde les dan las instrucciones de seguridad. Bueno, estas son las instrucciones de cómo usar las plantillas de registro para cuando no hay sistema, y esencialmente el paso a paso de cómo hacerlo. Y después, si tienen la suerte de tener pocas caídas, van a tener que generar, no en forma general, sino en forma sectorizada, cortes programados a propósito para simular la contingencia y confirmar que el equipo de salud sabe qué hacer en el momento. Ojo, no es solo para el piso, enfermería y los médicos, es para todo y cada uno de los lugares. ¿Por qué? Porque el workflow asistencial es diferente en quirófano, en laboratorio, en un mesón de entrada o en un piso de internación. Todos estos conceptos los pusimos en un libro que publicamos el año pasado. Si quieren lo pueden ver ahí, está bien detallado cada una de estas instancias. Las tecnologías de la información pueden ayudar a la calidad de la seguridad, sin duda, sin duda. Estas son algunas de las herramientas que se utilizan, es decir, la correcta identificación de pacientes, el ABC1, empieza por ahí, lo dejó bien claro Javier, la historia clínica en su conjunto como modelo de registro, los sistemas de order entry o de prescripción, los sistemas de soporte a la toma de decisiones o el sistema de alertas, el barcoding como estrategia para el manejo de errores en la identificación de muestras y de pacientes, la herramienta para empadronar pacientes y herramientas para comunicación.
la historia clínica electrónica, más que una herramienta de asistencia y registro, es una herramienta potente de comunicación y hay que saber aprovecharla. El registro asistencial, el primer punto que les tengo que decir es: respeten el workflow asistencial. No es lo mismo atender a un paciente de mayor o menor complejidad de acuerdo al nivel en donde se atiende. Exijan que vuestras historias clínicas respeten los flujos de trabajo. Si no, van a estar incorporando claramente una nueva dimensión de error, porque no va a cumplir con el requerimiento más importante, que es respetar cómo se registra en papel o cómo piensa el equipo de salud al momento de registrar. Primero, el registro longitudinal, que no quema, que es el ambulatorio, que es la atención primaria. Luego, el registro episódico. Pongan muchas herramientas de visualización dinámica. ¿Por qué? Porque eso posibilita la incorporación de mucha información. Las historias clínicas hoy adolecen de un principal problema, que es la sobrecarga de información. Tener herramientas que permitan resumir la información es una estrategia muy útil para entender a los pacientes y lograr continuidad de cuidado y lograr traspaso o dar la responsabilidad del cuidado a otro miembro del equipo de salud. Al respetar el workflow asistencial, no se olviden nunca de qué motiva al profesional de la salud a registrar. Y la motivación más importante es para acordarse él qué tiene el paciente y no para comunicarse con terceros. Luego, el concepto de comunicarse con sus colegas, dar continuidad de cuidado, el registro compartido o instancias legales son condicionantes. Entonces, lo más importante de esto es: respeten que el médico tenga la libertad narrativa para registrar, porque en el momento que estructuran, en el momento que le exigen códigos, se pierde mucha y muy rica información. En ese modelo siempre dejen que haya registro en el lenguaje natural, después el software se tiene que encargar de interpretarlo. Pero ustedes asegúrense de tener buenos campos en donde se pueda explayar lo que le pasa al paciente y lo que piensa el médico. El otro aspecto con respecto al tema de la documentación es el uso de acrónimos, uno de los atentados más grandes para la interpretación de los datos. Hay software que se encarga, nosotros desarrollamos un software junto con terminología y procesamiento en lenguaje natural que en el momento en que el médico está escribiendo, va a escribir con acrónimos y es el sistema el que se encarga, en el momento que pone guardar, de criticarle lo que escribió y decirle que haya una autoexpansión de cada una de sus abreviaturas. De esto, nosotros en la primera etapa, por Joint, pusimos un listado de las abreviaturas aprobadas y las no aprobadas. Lo pusimos en la historia clínica como una lista y paradójicamente eso aumentó la cantidad de uso de acrónimos no permitidos. Porque empezaron a ver que había acrónimos que no lo estaban usando, iban a registrar más rápido y eso aumentó la cantidad de acrónimos no permitidos. Al poner este sistema, bajó casi al 2% el uso de acrónimos no permitidos porque no permite continuar si el acrónimo no está expandido tanto en forma contextual, porque obviamente un OI puede ser ojo izquierdo, oído izquierdo o ovario izquierdo. El sistema tiene que saber que es un ginecólogo lo que está escribiendo y que automáticamente ponga que es el ovario, porque difícilmente el ginecólogo ponga algo del oído. La otra es el registro de enfermería. Pongan mucho foco en el registro de enfermería. Lo dijeron en varias exposiciones previas. Es el profesional de la salud que está más en contacto con el paciente y es el que menos le dan importancia a su proceso mental de cómo registra. En esa instancia nosotros tardamos casi 13 años en informatizar el registro de enfermería porque chocábamos en que le dábamos una lógica médica y no lográbamos entender que teníamos que ver desde su cosmovisión cómo intelectualizan al paciente. Y en ese proceso tienen varios, pero el más utilizado es el de Virginia Henderson, en donde tiene el proceso de atención en enfermería que va pasando de la valoración, la valoración, diagnóstico, la planificación, la ejecución y por último la evaluación. Muy rápido, el modelo de valoración y planificación es necesario que lo hagan en la primera vez que ve, en el momento del ingreso del paciente, hay una valoración por céfalo-caudal, por cada uno de los patrones que tienen que evaluar, y solamente aquellos que tienen algo positivo, una vez que se valoró, planifica qué hay que hacer con ello. Lo hace solo el que recibe. De la misma manera que el médico hace la historia clínica de apertura y pone todos los datos de anamnesis, también es una suerte de anamnesis estructurada, pero muy bien llevada desde el punto de vista conceptual por los enfermeros. Luego eso en forma estructurada se va cargando. Una vez que se carga, va generando la lista de ejecuciones que tienen que hacer los mismos enfermeros. Y acá interviene el resto de los profesionales que también le van a dar indicaciones para que ejecute ese enfermero. Luego en la evaluación,
es la última etapa en la cual el enfermero puede decir cómo ve al paciente, y eso de un turno a otro se va pasando y genera un documento que va actualizándose para entender con un solo documento, leer la evolución desde la vista del enfermero, que es lo más importante cuando un médico quiere llegar para ver qué pasó desde la última vez que vio a ese mismo paciente. La visualización obviamente va generando alertas en el header de la historia clínica, y en el modelo de la ejecución no solo es la ejecución de las prescripciones farmacológicas, sino todas las intervenciones que se da en enfermería, que son muy variadas y cada una más importante que la otra. Y todo eso luego llevarlo a un dashboard. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos que son importantes hay que ponerlos de rápida visualización en los office de enfermería para que les sirvan no solo a los enfermeros, que ustedes pueden ver a la izquierda quién es el enfermero a cargo con las camas que tiene a cargo, y con diferentes iconos consensuados con ellos para que tengan un modelo de alerta sin tener que estar entrando a cada una de las historias clínicas. El ciclo de la medicación claramente es uno de los lugares en donde más se puede trabajar. Es complejo, muy largo. Yo voy a dar solamente algunos ejemplos. Empieza obviamente con la adquisición, la recepción, el fraccionamiento y luego el almacenamiento, y luego empieza con la prescripción, se transcribe si es que hay modelos en papel, se valida, se prepara, se dispensa, se administra, y claramente hay que tener un modelo de monitoreo. La prescripción, primer punto a tener en cuenta: si una historia clínica tiene una lista de fármacos en el ambulatorio y una diferente en la internación, ya tienen un error básico. La lista tiene que ser única y no puede tocarse en el momento que el paciente no puede estar en dos niveles de atención al mismo tiempo. O está en el ambulatorio, o está en la emergencia, a la puerta, o está en internación o en quirófano. En el momento que pasa de un estrato al otro, la lista tiene que quedar totalmente congelada y solo se habilita la que está en el momento sincrónico con el dato del paciente. Entonces, el pasar del modelo longitudinal al modelo episódico también cambia radicalmente la forma en la cual se prescribe, y hay que respetar ese workflow. En ese modelo hay que ayudar con el elemento de un Pareto. Ningún médico va a prescribir los casi 1.500 productos farmacológicos que puede haber en un vademecum. Va a prescribir en la regla del 80, va a prescribir 80 exámenes complementarios, 80 medicamentos. Entonces, si conocen el médico, conocen su historial y conocen lo que prescribe frecuentemente, pongan las posologías más frecuentes, porque evita que se equivoquen en poner la frecuencia, la dosis o la vía. En ese modelo, el otro punto a tener en cuenta como consejo es protocolicen el lugar de mayor cantidad de medicamentos tóxicos, que es oncología. Protocolicen las infusiones de oncología, porque de esa manera van a lograr homogeneidad en el proceso de prescripción y de validación. La otra es que integren en el ciclo a los farmacéuticos. No pueden tener un software aparte para farmacia, tienen que estar en medio del ciclo de prescripción y administración. Y la validación es una de las barreras más importantes para disminuir errores, y se miden como cuasi errores, y ese es un indicador que les va a pedir claramente cualquier tipo de acreditación. Identifiquen al paciente. Una vez que lo identifican, el punto más importante para poder usar es que no es lo mismo pediatría que adultos, no es lo mismo cuidados intensivos que piso, y va a cambiar. Tienen que analizar los enfermeros, porque cada enfermero va a tener una diferente cantidad de pacientes por escenario, y va a cambiar la forma en la cual tienen que tener dispositivos para poder hacer la correcta identificación, o los 5 correctos como se denomina. En el caso de los escenarios que lo ameritan, nosotros desarrollamos un modelo mobile para poder hacer lo que se llama el Barcoding Medication Administration, y en ese momento traten de incorporar sistemas de soporte. Nosotros creamos en los últimos años más de 60 reglas que están embebidas en un motor de reglas. Ese motor de reglas también se posibilita o se disponibiliza a través de un servicio externo para que lo consuman externos. Y el punto importante, tal cual lo dijo Javier, es: tienen que hacer un diseño centrado en el usuario de las alertas. ¿Por qué? Porque no alcanza solamente con poner la alerta, sino que tiene que tener indicaciones claras, tiene que tener un llamado a la acción, y lo más importante, luego analizar por qué el médico o el profesional prescriptor la anula o la ignora. Porque la mayoría de las veces tiene razón en anularla. Y entonces el problema ya pasa a ser del diseño o de la base de conocimientos. Y en esa lógica, solo para darles algún ejemplo, vean cómo la alerta luego se alimenta de modelos estructurados del vademecum electrónico, que ha sido estructurado con cada uno de los campos para poder alimentar las reglas, y todos los datos atinentes a la interfaz tienen que estar en esa base de conocimiento. Tanto para interacciones droga-droga, alergias, laboratorio, dosis máximas o fuera de rango, toxicidad, duplicidad.
Sugerencias por entidades clínicas. Si yo sé que el paciente, que el médico está cargando una entidad clínica, como por ejemplo diabetes, yo ya puedo sugerirle, no intrusivamente, alguna recomendación de prácticas preventivas o de seguimiento. Como dijo Javier, los order sets o los combos, pero también hay que tener cuidado porque eso aumenta la prescripción porque van al modelo más fácil. Pido todo porque ya estoy acostumbrado, entonces los valores por defecto nunca tienen que venir marcados para que estén obligados a marcar solo lo que necesitan. Y guías de práctica clínica, que son un modelo estructurado en donde les exige pasar por un proceso. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas y muy buenas, el problema más importante es que nadie las usa. Entonces, embeberlas en el workflow asistencial posibilita que en algunos casos, y hay que seleccionarlos, y no tienen que ser muchos, puedo ordenar al prescriptor. Alertas tempranas. Es algo muy importante porque normalmente nadie está mirando la historia clínica y el sistema tiene que saber que hay un deterioro de situaciones fisiológicas del paciente. Entonces ustedes pueden tener un código rojo, amarillo o verde, y cuando hay un código rojo automáticamente se dispara un llamado, lo que se llama el equipo de respuesta temprana, en donde independientemente del médico y el enfermero, por los datos fisiológicos ya van a ver al paciente independientemente de quién esté interviniendo. Y el elemento más importante de todos, no pueden dejar de monitorear porque el override generalmente es justificado y ustedes tienen que tratar de que ese override acomode y afine la base de conocimientos y las alertas que van a poner. Por último, aprendan del error. Es el elemento más importante. El reporte anónimo empieza a generar un cambio cultural. Aprendan del error. Y en un modelo no punitivo. Creo que lo dijeron varios previamente, Miguel lo dejó muy claro. Aprendan del error y que se informen. Pero no es la única manera de conseguir cómo aprender. El reporte anónimo es muy importante, pero también que se registren los eventos adversos que cuando se analizan, generalmente se encuentra un error por atrás. Entonces se estructuren que cada vez que alguien quiera poner un evento adverso y generen reglas. Por ejemplo, dar un antihistamínico puede llegar a ser signo de que hubo una prescripción errónea. Y generen un monitoreo constante, porque va a ser absolutamente exigido, de cada uno de los incidentes. Y mirando el monitoreo se generan ciclos de mejoras continuas. Muchísimas gracias. Estuve bien. La verdad que muchas gracias a los dos, brillantes exposiciones. Lamentablemente el tiempo nos obliga a no seguir escuchándolos y realmente nos sentimos muy orgullosos, sobre todo en lo que hace a Sanatorio Mautone y a todo el grupo, de poder contar con Daniel como asesor en todo este camino, de que nos muestra las lecciones aprendidas y que nos va corriendo las piedras con las que ellos ya se tropezaron y nos acelera mucho toda la obtención de la historia clínica que tenemos. Así que bueno, muchas gracias a los dos y vamos a pasar a la siguiente mesa.